Miren que cuando nosotros miramos la respuesta inflamatoria, ¿sí? Hablamos todo este proceso. Después de los 4 días, o sea, estaremos casi en este borde, ya estamos viendo la desintegración, pero no el proceso inflamatorio. Decía, bueno, decimos en el primer día empezamos, ¿sí? 12 a 24 ya empezamos. Continuamos en el segundo, en el tercer día, y ya el cuarto día, ya realmente ahí vamos a hacer el barrido del proceso para iniciar los procesos de reparación. Sí, por eso es que les he dicho y tengamos en cuenta cuando les dije qué sucedía con los marcadores en este caso, la troponina, la CK y todas ellas. Ustedes se dan cuenta, ya se ven sus niveles más altos, también ya en esa fase, ¿no? Se dañan, pero en el proceso de detección se ve más o menos en ese tiempo. Situación que no es muy útil cuando estamos en el proceso agudo. Cuando estamos ya como para confirmar el evento, después de un tiempo, sí. Sí, doctor, Entonces, de pronto, qué pena, de pronto ahí la confusión se dio porque dice ahí en la tabla, dice que de las 12 a las 24 De horas 12 a 20. era el inicio de la infiltración de neutrófilos. Y del 1 al tercer día ya está infiltrado plenamente. Entonces, claro, usted en la pregunta decía, ¿cuándo la infiltración es plena? Y pues ahí dice que en las 24 horas apenas está iniciando. Entonces, creo que por eso se dio la confusión. Claro, de hágala. pronto, Acá ¿sabe cuál dice es lo inicio. otro? Allá en el ¿Y de ustedes? Pilar dice aparición. ¿Y saben una Doctor, cosa que yo también les he dicho? La pregunta está ambigua, doctor, porque, o sea, a pesar de que dice inicio, dice plenamente. ¿Saben una cosa que también les he dicho y en el texto está de las preguntas? Está de todas ellas, ¿cuál era la más cercana? Pues es que el tercer día Pues está para cercano al iniciar es cuarto también. 24, pero Pues es mejor mirar cuando ya se va a acabar, ¿no? El tercer día ya es cuando ya está cediendo el paso a la reparación. Doctor, debería valer las dos respuestas. Lo único que les Que sea la puedo, mitad, doctor, porque plenamente. esa, vea, confunde. a esa opción solamente le voy a valer, ya, de pronto, baseando en lo que dicen, es solamente la mitad. ¿Listo? Si en esa le valdré la mitad a los 4 días. ¿Listo? Ah, listo, listo. Doctor, ¿puede colocar la pregunta nuevamente, por favor? Sí, porque decía plenamente. Pero es que no ve que toca volver otra vez a abrir y esa ya la cerré. ahí está Ya, bien. ok. Dejarla apuntando, si no de pronto se olvida. No, sí, ya la apunté acá. Ahí le dejo el mensaje. Está bien, gracias. Sí. Venga. Venga, terminemos esta parte porque realmente sí, yo sé que estamos tarde y entonces, Ya estamos cansados, profe. Si atendemos sería medias y de ahí nos perjudicamos nosotros. no, Para pero ir a estudiar respiratorio. después ya repasan esta parte. No, lo que sucede es que esta no es muy amplio, tampoco es que sean muy frecuentes ese tipo de afecciones, ¿sí? Aquí decíamos, puede volverse o muy grande o se puede generar por proceso hipertrófico o restrictivo, que no se contrae en forma adecuada. Decíamos que algunos efectos, y ya lo hemos comentado esto, por eso lo del alcohol, lo del periparto, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que se volviera un corazón muy grande, que incluso vimos esta imagen, ¿sí? Y llama la atención la fibrosis que se está generando aquí, miren, toda esta fibrosis, que realmente, pues, un evento de estos hace que cualquier órgano que esté fibrosándose no va a funcionar bien. Y el hígado, perdón, y el corazón es uno de ellos, ¿no? También mire que podía generar algunos procesos, ya que en sus paredes se pueden afectar algunas estructuras de tipo del nivel de conducción, ¿sí? Aquí se comenta un caso especial de la miocardiopatía ventricular derecha ritmogénica, que la conocemos que es de tipo, en este caso es familiar, especialmente genera insuficiencia cardíaca derecha. Acuérdense que la parte del derecha, ¿sí?
sus fallas se van a manifestar un poco más sistémicas porque generan eventos hacia la circulación general. En cambio, la izquierda, la circulación pulmonar, ¿sí? Y aquí, por los trastornos de ritmo, taquicardia y la muerte súbita es uno de los eventos frecuentes en esto, ¿sí? Cuando estuvimos hablando de autopsia, les dije, siempre que haya muerte súbita, nunca se les pase por evaluar sistema cardiovascular. ¿Sí? Aquí nada más nos dice que es delgada, que hay infiltración de grasa, no hay miocitos, fibrosis. Entonces, realmente la insuficiencia cardíaca que se genera aquí es bastante marcada. Entonces, insuficiencia cardíaca con embolias y arritmia. Tratamiento, pues los tratamientos casi para todas estas entidades, desafortunadamente es trasplante, situación que no es como tan fácil en nuestro medio. ¿Sí? La miocardiopatía hipertrófica, a pesar de que la hipertrofia es un evento que hace parte de procesos frecuentes, como lo hemos visto, ¿sí? Esta parte de la miocardiopatía hipertrófica tiene la característica de que ella, pues, a diferencia de la anterior, que decimos que es dilatada y que se vuelve más grande y más ancha, como lo vemos aquí con fibrosis y todos estos eventos, que se veía un proceso de arrítmicos, la miocardiopatía hipertrófica crece el corazón y es algo que podría de alguna forma tratarnos de confundir con la que yo veo por hipertensión, por la que yo veo por estenosis de la mitral, perdón, de la aórtica. Entonces, aquí hay algo de estenosis, sí, pero se marcan algunas cosas desde el punto de vista morfológico, macroscópico. Puede que no sean tan grandes las diferencias, pero desde el punto de vista histológico sí se logran ver grandes diferencias. Existe un componente genético, los adultos jóvenes la presentan. Esto sería interesante conocerlo porque en los adultos jóvenes no es tan frecuente encontrar procesos de insuficiencia cardíaca como las que hemos descrito en pacientes de mayor edad, ¿no? Y el riesgo de muerte súbita se incrementa. Miren, por ejemplo, cómo se ve, uno diría, se parece mucho a un hipertrófico de los... ¿A cuál de los que conocemos? A ver. ¿A qué tipo de hipertrófico? Concéntrica. ¿Cierto? La concéntrica, ¿no? Pero ellos dicen que el proceso crece tanto hacia los extremos que genera una estenosis aquí, como un estrechamiento en esto. Incluso ellos le dan el aspecto que el corazón, miren que va adoptando casi una cavidad en forma de plátano, dicen ellos. Pareciera, ¿no? Sí, como un banano, un plátano, bueno. Pero histológicamente miren lo que se ve. Unas células, como ellos también lo plantean, como desorganizadas, con una forma, el término que dicen es caótica, como todo, digamos, sin orden específico, ¿no? A diferencia de lo que vemos en una hipertrofia por hipertensión, por lo demás, se ve todavía las células organizadas, se ve grandes, pero están organizadas, estas no. Estas tienen una organización alterada y ya los estudios posteriores pues muestran todos los cambios que se dieron a nivel de estas fibras, ¿sí? Como les digo, pues realmente esto no es que sea muy frecuente, pero esperemos que no se les presente mucho, por eso lo quiero nada más casi como una información interesante tener en cuenta. Miren, la hipertrofia, ventrículo izquierdo, puede ser de aspecto concéntrico, que parece un plátano, ¿sí? Y la salida en el proceso a nivel de la parte aórtica se ve pues obstruida y por eso aumenta un poquito más la hipertrofia, ¿no? Aquí microscópicamente hay la hipertrofia, lo que les decía, la desorganización caótica de los miocitos, ya los cambios también se van a ver un poco más moleculares a nivel de los filamentos. La fibrosis empieza también a tener su papel que sustituye y empieza a generar, pues lógicamente, la disfunción, algunos sitios de isquemia. Y un evento adicional, pues que las arterias tienen un aspecto anormal, se ven un poquito más gruesas en estos tipos de pacientes, ¿no? Aquí lo hablamos que son pacientes de la patogenia, pues son mutaciones en las cadenas pasadas de la miosina.
existen relaciones entre las cadenas anormales y el fenotipo, pues todavía se sigue evaluando, aunque se dice que pues todavía existe la duda, ¿no? No es muy claro. Clínica, pues realmente es tan variable que puede semejar a muchos eventos de los que hemos visto antes, ¿no? Ya sea que puede haber fibrilación con la presencia de trombos, pueden haber embolias, o sea, esos trombos ya viajaron, puede generarse la facilidad de que se desarrolle endocarditis infecciosa, la insuficiencia cardíaca, la muerte súbita, digamos, estas son como las complejas para poderla descartar. O sea, si usted quiere saber si es esta afección, primero descarte todas estas otras. Afortunadamente ya las hemos analizado y sabemos que tienen una patogenia un poco más clara y más definida, por la cual usted podría empezar ya a decir, no es esto, no es esto otro, no es esto, entonces ya, pues si ha muerto, ya sería una autopsia, pero con todos estos allí podríamos empezar a detectar esa situación, cuál podría ser de este paciente, ¿no? Y la restrictiva, que entre las que acabamos de mencionar, entre las raras, es más rara todavía, ¿sí? Entonces se menciona, pues reduce la salida y llenado, produciendo pues una alteración del gasto cardíaco. La fibrosis es un evento que también nuevamente aquí tiende a ser prominente a nivel intersticial, afectando pues la contractibilidad y haciendo más enfático el proceso restrictivo de la situación, ¿no? Fibrosis endomiocárdica, algunos la han asociado y la han visto relacionada con la endocarditis de Loeffler, ¿sí? O Loeffler. Esta incluso pues se relaciona un poco, eosinofilia en la sangre, eosinofilia en órganos, es rápidamente mortal. Hay que tener en cuenta que un parásito generaba una situación como esta, ¿sí? Que incluso tenía el mismo apellido, y ahí sí no estoy muy seguro si fue el mismo autor el que lo describió, porque pues acuérdense que los parásitos pueden generar eosinofilia. ¿Qué parásitos hacían esto? ¿Se acuerdan que hablamos de los helmintos cuando hacen su ciclo y lo hacen a nivel pulmonar? Suelen crear esa eosinofilia que también se ha llamado de Loeffler, ¿sí? Entonces, hay que, digamos, la relación que sea totalmente directa, no la conozco, pero sí tener en cuenta que por lo menos si vemos una eosinofilia, algo marcada y con una sintomatología a nivel cardiovascular, pues es importante analizarla. ¿Qué podría ser una situación de estas? Pues sería grave porque pues desafortunadamente esa tendencia es a que, miren, lo mata fácilmente o rápidamente al paciente. Incluso podría estar en el contexto de una fibroelastosis endocárdica, o sea, estas dos fibras también empiezan a ser prominentes, generando disfunción cerca de la capa del endocardio. ¿Sí? Esas son como unas de esas afecciones, digamos, algo extrañas, pero de algunas cardiopatías, miocardiopatías. Esta miocarditis, ya sí ya cambiamos el chip un poco a un evento más frecuente, los procesos inflamatorios. A pesar de que el corazón no es un sitio que le genere muchos eventos de estos, de pronto la endocarditis ya la vimos y todos los eventos asociados. No dice, pero el corazón el músculo del corazón se puede inflamar, claro que sí. También se puede dar, y en este caso, este proceso, pues también puede generar algunos eventos variables. Por ejemplo, lo que decíamos cuando sucedía la fiebre reumática. ¿Se acuerdan que el corazón se inflamaba tanto? Entonces el proceso inflamatorio genera disminución de la función y ese evento pues ya lo habíamos trabajado, ¿no? Esa disminución de la función, entonces llevaría como insuficiencia y sí, puede generar cuadros parecidos, ¿no? Como eso. Algunos de los agentes que pueden provocar infecciones virales, bacterianos, la enfermedad de Chagas. ¿Quién la produce? ¿Qué microorganismo?
¿Qué tripanosoma? Acuérdense que esta afección, ¿sí? Le quise hacer un énfasis es porque sobre ella no podemos descartarla en nuestro medio, ¿sí? Y a nivel de la costa pacífica, esta es transmitida por un vector. Ese que llaman ¿cómo se llama? El insecto pito, algo así que se lo llaman, que tiene la característica de que desafortunadamente cuando infecta, viaja hasta el corazón y produce cambios que terminan generando una dilatación y generalmente si no es bien manejada o digamos oportunamente, pues la muerte del paciente por la afección cardíaca, ¿no? Otras pueden ser de tipo no infecciosas, en las que involucra alguna respuesta inmunitaria que esté generando algún evento dentro del mismo corazón. Entre esas podríamos incluso mencionar lo que alguna vez les comentaba, aparte de lo que vemos con el lupus. El lupus es una respuesta inmunitaria que tiende a afectar el corazón y el miocardio puede resultar muy comprometido en este caso. Y el otro, pues, un grupo que en muchas enfermedades lo vamos a seguir conociendo lo desconocido, digámoslo así, que lo desconocido todavía sigue siendo un grupo importante frente a lo que manejamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos pacientes? Tienen esta situación. Tienen, macroscópicamente, el miocardio se vuelve blando, ¿sí? Por el proceso inflamatorio. Se dilatan las cámaras, especialmente si es por Chagas. Hay un moteado hemorrágico difuso. Hay trombos murales, ¿sí? Se excluye el endocardio y las válvulas en este caso. Solamente se lo ve desarrollado a nivel del miocardio, ¿sí? Y cuando si lo agudo logra pues superarse, suele encontrarse algo de hipertrofia con focos de fibrosis. La fibrosis sigue siendo entonces un evento que se presenta aquí y también genera problemas de disfunción en sus pacientes. Miren la morfología, que me parece muy interesante que la recordemos y la analicemos. Miren que se ve la respuesta inflamatoria, una cantidad de infiltrado inflamatorio aquí, ¿sí? En estos sitios, miren. Miren que ya están involucrando la fibra muscular. Pero miren una situación que yo la podría, digamos, comparémosla con la que vemos en la en la lesión de isquémica, en el infarto. También vemos en el infarto una situación parecida. Vemos fibras musculares y vemos respuesta inflamatoria. Pero, ¿cuál es la diferencia? Como yo la presentación se las comparto, les dejo de tarea que analicen esto que se ve aquí en la miocarditis y la imagen que se ve en el infarto del miocardio, para que logren reconocer la diferencia que ahí se observa, ¿sí? En esta imagen, la imagen A de aquí, y la otra cuando ya, también hay una imagen cuando ya está declarada la necrosis coagulativa y el infiltrado inflamatorio está allí. Entonces, para que noten las diferencias morfológicas a este respecto. ¿Listo? Aquí muestra infiltrado inflamatorio, necrosis, degeneración, lesiones focales. Pues si es por virus, veríamos algunas situaciones como necrosis de una forma más individual, ¿sí? El edema. Y los mononucleares, que son uno de los tipos de células que suelen acompañar a los procesos que se asocian especialmente por virus. Algunos eventos dicen que puede desaparecer la inflamación aguda sin residuo o sin fibrosis. Sería una situación, ¿sí?, que
por decirlo, nos podría como dar cierta tranquilidad, pero se ha visto que con el tiempo puede llevar a una miocardiopatía dilatada. Sí, aquí está. Miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada. ¿Sí? Y finalizamos con la afección de otro sitio en el corazón. Enfermedades del pericardio. ¿Sí? Derrames pericárdicos, hemopericardio, o sea, ya en la parte externa del corazón, los derrames que se pueden dar, puede acumularse sangre por alguna lesión que podría generar un proceso de taponamiento y puede llevar a la muerte, o algunos procesos de tipo infeccioso o inflamatorio que podría ser agudo o crónico. Algunos de ellos pueden ser relacionados también con algunas afecciones como las de tipo autoinmune que se genere, por ejemplo, parte de ellas las cardiopatías reumatoide. Entonces generaría un proceso inflamatorio a nivel del corazón y en ese grupo, pues miren cómo se vería el corazón. Este es un estado pues bastante avanzado en un proceso inflamatorio a nivel del pericardio. ¿Sí? Entonces miren todo esto. Hay una inflamación fibrinoide y mucha fibrina aquí depositada. ¿Sí? Recuerden que el tipo de inflamación fibrinoide se ve más en procesos o en eventos internos de algunos sistemas que algunos procesos un poco más externos, como decir la necrosis, la inflamación, la forma ulcerar, la forma ampollosa, se ve un poco más desde la parte más externa. La fibrinoide es por acá, ¿no? Y este punto, que es casi siempre lo que Robbins lo maneja así. Lo último que habla a nivel del corazón o de diversos sistemas, y lo veremos cuando hablemos de ellos, es los tumores. ¿Sí? Realmente el corazón no es un sitio que sea muy frecuente de tumores primarios, o sea que ahí se organizan tumores. Dentro de esos tenemos mixomas, lipomas, fibroblastomas, rhabdomiomas, angiosarcomas, todos estos, como son omas, son benignos, ¿sí? Podríamos decir, ya nos da una connotación diferente, ¿sí? Que podría ser la versión de tumores malignos en el corazón, rhabdomiosarcomas, ¿sí? Originado del músculo estriado, ¿sí? Entonces, esa es la versión de malignidad. De estos, a pesar de que uno dice, no, pues son benignos y lo benigno no mata, pues no tan así, porque un benigno puede generar un proceso en masa, un crecimiento en forma de masa, que podría terminar haciendo que una válvula se obstruya totalmente y genere un colapso total y el paciente se nos pueda morir por un evento de eso. Entonces, a pesar de que biológicamente no son malignos, la forma física que ellos podían generar podría terminar ocasionando una situación de tipo de generar la muerte del paciente, ¿sí? Aunque biológicamente no hizo metástasis, no hizo infiltración, pero podía llevar a eso, ¿no? Entonces, esta es una característica de estos tumores, por lo cual siempre toca estar pendientes y porque son de tejidos, este es un tejido mixoide, casi mucoide, que está debajo del endocardio, entonces con mayor razón suele generar estos mixomas que cuando uno los evidencia, pues realmente toman algunas dimensiones que sí suelen ser, pueden dar ese tipo de aspecto. Y esta última diapositiva, como se dan cuenta ahí, la última diapositiva, es primero que todo, el corazón son células permanentes, ya lo hemos comentado. Y uno dice, listo, entonces ese corazón, si yo le doy una quimioterapia, dice, no, es que las quimioterapias afectan a las células que se están reproduciendo. A las que no se reproducen también las afecta, no tan intensamente como las que tienen esos recambios de ADN tan activos. Pero ¿cuál es lo malo de esto? Que si las logra afectar, como ellas no se pueden reponer, no pueden hacer nuevamente, pueden generar algunos problemas, ¿no? Entonces, veamos algunas relaciones con los tumores en este sentido, ¿sí? Consecuencias directas del tumor, que puedan hacer metástasis a algún sitio del corazón. Algún tumor puede llegar hasta allá. Hemos visto de pronto algunas extensiones y en los que yo he podido
en algunas autopsias he visto linfomas, ¿sí? Otras que hagan obstrucción de los grandes vasos, haciendo pues que se provoque un fenómeno de alteración a nivel hemodinámico. Embolias tumorales, ¿sí? Desde, en este caso en el pulmón, que podrían viajar hasta allá. Consecuencias directas del tumor, ¿sí? Entonces, consecuencias directas del tumor. ¿Sí? Algunos mediadores de los síndromes paraneoplásicos, como aquí, o tipo, como dice aquí, endocarditis trombótica no bacteriana, ¿sí? En situaciones de afecciones bastante severas, degenerativas de algunas enfermedades neoplásicas o desnutrición del paciente, cardiopatías por carcinoides que pueden producir algún tipo de hormonas, ¿sí? El otro que sea el feocromocitoma. El feocromocitoma, ¿de qué tipo de afección o qué producía? Hipertensión. Muy bien, porque produce estos mediadores de tipo adrenalina, ¿sí? La amiloidosis asociada a mieloma múltiple. Acuérdense que se producen muchas proteínas y la amiloide es una proteína que se deposita y puede depositarse en la pared del músculo y generar problemas allá. Y los tratamientos que estamos haciendo, como les decía cuando empecemos a hablar de esto, ya sea la quimioterapia, la radioterapia, a pesar de que directamente no lo afectan al corazón, deben de tenerse en cuenta, considerando que el paciente puede generar algún impacto y estas células cardíacas pueda que de pronto se afecten, y la desventaja es que no se pueden reponer porque ya no pueden volver a nacer, ya lo sabemos con todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, estos tratamientos generalmente tratan de evaluar también cómo está el paciente antes de iniciar una terapia, digamos, de alguna forma un poquito agresiva, sabiendo que de pronto también generemos un problema cardíaco que puede que el paciente tenga consecuencias devastadoras si prosigue. ¿Listo? Entonces, con eso, pues, ya estamos a 2 minutos de las 9. Entonces, teníamos que revisar esa temática para en la próxima clase ya empezar a revisar la parte del sistema respiratorio. Yo les voy a pasar las diapositivas de respiratorio y de cardiovascular para que también las vayan teniendo en cuenta. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, que estén muy profe, bien. gracias. Hasta luego. No, Gracias, doctor. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego, doctor.